Y bien, decíamos en relación a este programa que lo titulamos Asignaturas pendientes porque en un corte longitudinal hay temas que son reiterados y creo yo que estamos dando vueltas siempre sobre lo mismo y no podemos avanzar operativamente para resolverlos de mejor manera, aún teniendo, digo yo, en este país, la capacidad para hacerlo. Hay profesionales que son brillantes, hay temas que han sido resueltos en otros países, hay modelos para hacerlos, hay formas de seguir adelante y sin embargo algo pasa que no pasa. Nos vamos a un pequeño corte con nuestros auspiciantes y ya volvemos con los invitados. Y bueno, ahora sí con nuestros invitados que estamos acá, no se fueron nunca, el doctor Armando Caro y Daniel Chocobar como jefe de redacción del Tribuno, que decía la semana pasada lo interesante de tener la noticia en un corte horizontal, claro, sí. Puntuación así de lo que está pasando aquí ahora y la posibilidad de elaborar ya desde otro lugar qué ha pasado con estas asignaturas que no cambian y que de pronto siguen siendo la noticia. Entre ellas hablábamos de la educación y a mí me impactó mucho en la semana que pasó el tema de las notas y si el chico se le pone o no se pone el 3, el 2, porque se puede estigmatizar. Y decía yo, en realidad se está hablando de curar un cáncer con una aspirina, porque no tiene ninguna importancia eso, sino los otros temas. Las asignaturas pendientes que existen realmente en el país es a lo mejor, a partir de esto, que es una preocupación que tiene un grupo de docentes, preguntarse por qué el niño fracasa en la escuela, por qué el niño fracasa sin, de alguna manera, estar dadas las condiciones del fracaso aparentemente. Ahora, cuando uno ve la desinclusión que tiene laboral esa familia de donde procede el niño, que ya recibe un subsidio y va por la tercera generación, como decía Daniel, y que la madre lo trajo al mundo para tener el subsidio por maternidad, pero que tiene cero interés en que este niño crezca y sea una persona y se constituya como sujeto, obviamente que entendemos el fracaso de otra manera. No es un fracaso escolar, es un fracaso, primero, de la célula básica de la sociedad, que sigue siendo la familia, donde se ejercen las funciones padre, madre, hijos, y en donde, si bien puede haber cambiado la familia nuclear, los sujetos se constituyen alrededor de un núcleo social básico. Y si no está puesto el núcleo social básico, ese niño no va a ser un niño que interiorice la ley y que salga de un manojo pulsional, que es lo que estamos viendo en las escuelas. ¿De dónde viene la violencia? ¿De dónde viene la adicción? ¿Por qué el sujeto no se detiene? No tiene ley. Ahora, ¿es este país realmente el modelo para constituir un sujeto cuando los que tienen que dar el ejemplo tampoco la tienen? Y en donde, cuando la ley debería operar haciendo lo que corresponde, porque alguien comete un delito gravísimo, no opera. Entonces, a mí me parece que estos son temas de asignaturas pendientes en relación a la educación. Alguna vez una docente en Cobos me preguntó cómo hacía con la violencia, si los que tenían que darle ejemplo en el gobierno eran los más violentos de todos. Y le dije, bueno, mire, genere un espacio limpio, le digo, premie al que hace algo bien y no le dé nada al que de pronto, para volver a empezar en un espacio escolar, y porque uno no tiene respuesta para un docente que tiene que enfrentar un grado con tantas dificultades que son externas también, ¿sí? Yo no sé, pero este tema de la educación es preocupante porque no es un problema de la escuela y la maestra. A mí me parece que el problema excede absolutamente el ámbito de la escuela. Y realmente lo que aparece en la escuela es un síntoma de lo que no funciona también a nivel institucional alrededor de la escuela. Empecemos por la familia,
obviamente, decíamos fuera de cámara, ¿qué pasa con el Poder Judicial? Sí, de hecho, también. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con un policía que de pronto tiene que intervenir en situaciones límites a donde nadie quiere estar y se le pide que ponga el pecho a las balas y que se lo cuestiona sin haber recibido ningún tipo de capacitación cuando no opera como debe ser, y si opera es gatillo fácil? Entonces, yo creo que el sistema escolar y el problema de fracaso del niño en la escuela tiene que ser analizado en un contexto más amplio, y a los docentes hay que prepararlos para responder a las dificultades que son en el corte horizontal que muestre el tribuno o cualquier medio decente, a las dificultades que existen, no a las cosas inventadas de problemas que no existen. Y fíjate, Estela, que en nuestro país ya va... ¿Cuántas modificaciones a la ley de educación ya en los últimos tiempos? Modificaciones profundas, modificaciones articulares. En este caso recién hablabas de la nueva idea de modificar una vez más el sistema de calificaciones a los chicos, es decir, por esta cuestión de impacto psicológico en los estudiantes, no calificarlos con un 2, sino con un 4 o con un 6. El chico va a fracasar con un 3 o con un 6. Es que ese no es el problema, no es la causa del fracaso. Absolutamente. Y tampoco se estigmatiza, a menos que sea una maestra sádica que podrá utilizar la nota, pero también puede utilizar otros métodos para estigmatizar al niño. O sea, es hablar de una pavada porque no tiene ninguna trascendencia. No, sí. Es absurdo el planteo. A la enfermedad le estamos cerrando la cura, me parece, ¿no? Claro. Cuando hacías hace un rato este correlato de la educación, el empleo, el delito, la cuestión de seguridad, es como un efecto cascada, ¿no? Uno en esos relatos que se reiteran. Y si buscamos ese origen de ese efecto cascada, yo creo que podemos poner a la educación como el primer eslabón, el eslabón superior. Y yo creo que desde ahí, si podemos controlar desde la educación misma, con una visión a futuro, evitando que se produzca ese efecto cascada en los distintos niveles de la sociedad y a distintos estratos en cuanto a lo que significa la seguridad, la generación de empleo, la conducta como ciudadano. Creo que la base es la educación. Quizás esto parezca una verdad de perogrullo, pero creo que mucho hablamos sobre esto, pero no hay una verdadera intención para realmente focalizar allí el problema y admitir que, como decíamos también, no es solamente el problema de la maestra y la escuela. Hemos dicho muchas veces también que la educación comienza por casa, efectivamente es así, pero creo que la educación, como en un plano horizontal y con una visión a futuro, tiene que ser una responsabilidad de todos los actores de la sociedad, de todos, absolutamente de todos. Del docente, que legítimamente reclama capacitación, legítimamente reclama salario digno. Salario digno, porque se hace cargo en un cambio de rol. Indudablemente que en los últimos 10 años el docente dejó de ser solamente el que transmite el conocimiento, hace las funciones que antes tenía la familia, como por ejemplo la transmisión de la sexualidad que antes era privado dentro de lo que es la familia, o el niño aprendía como podía, les da de comer, o sea que también es una función nutritiva, sirve la comida, yo los he visto en distintas oportunidades, los maestros sirviéndole la comida al chico, se hace cargo de algunos problemas que tienen que ver con la violencia desmedida que existe en la casa, y además se espera de ellos cumplir con ciertos requisitos académicos básicos. Y en medio de esta cuestión grande aparece el tema, si le ponemos 1, 2 o 3, cuando lo que estamos viendo es tan pesado que hay un cáncer sobre el que hay que avanzar con otro tipo de abordaje, no con el tema de la nota. El tema es mucho más grave, creo yo, no sé. Yo tengo, como decía, la semana pasada hubo una mesa redonda en el Tribuno, en el ciclo Salta en un mundo en cambio, sobre la educación. Entonces,
eso, en fin, hizo pensar a mucha gente la exposición de las dos ponentes. Y a mí la conclusión es la siguiente: los responsables de la educación en Salta tienen una visión cuantitativa, creen que todo es cuestión de cantidades. Dice, hay tantos ingresos nuevos, el 98% va a la escuela, el 32% va a no sé dónde, hacen falta escuelas, sobran escuelas, hemos construido tantas escuelas, hemos puesto tantos bancos, hemos puesto computadoras en la mano de los chicos, es la visión. Pero a la hora de evaluar la calidad del proceso educativo, nada. Es decir, la evaluación viene de fuera, de la encuesta PISA, de algún otro instrumento, pero el responsable político, el más alto responsable político de la educación en Salta, no reflexiona sobre aspectos cualitativos. Y además tiene un enfoque equivocado en el sentido que cree que todo el sistema educativo está montado para producir trabajadores. Entonces, mira, dice, esto produce buenos trabajadores, malos trabajadores. Y olvida que el sistema educativo está pensado para producir ciudadanos, padres de familia, y, en fin, seres humanos, en el fondo. Entonces, cuando uno mira ya no la educación de Buenos Aires, el problema que tiene el señor Scioli no tiene nada que ver con el problema que tenemos nosotros, desde el punto de vista de la magnitud del problema de la falta de educación en Salta y desde el punto de vista de la cultura que está generalizándose en Salta. Entonces, la educación en Salta debiera de responder por los problemas como la violencia, los problemas como los embarazos, las madres niñas, por ejemplo. O sea, hay una enorme cantidad de situaciones que frente a las cuales la escuela no interviene, no actúa porque no tiene ni material ni preparado, ni está dentro de los objetivos de la política del gobierno. Entonces, el gran desafío es saber, todo el mundo dice, no, tiene que haber calidad en la educación. El problema es saber cómo se consigue calidad en la educación, en Salta, claro, concretamente, esa es la cuestión. Y cómo hacemos con los miles, centenares de miles de salteños que abandonaron la educación y no tienen ninguna posibilidad de ser recuperados para este sistema, ni para el sistema de trabajo, ni para el sistema de la convivencia social. Este es el problema que deberíamos discutir, ¿cierto? El tema es que me parece que hay una expectativa desmedida sobre la educación en términos de modelar, podríamos decir, y de hacer de este sujeto alguien constituido cuando en realidad llega cada vez menos de esa manera a la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que la función que antes tenía la madre y el padre, hoy la asume directamente la docente. Hay chicos que no tienen absolutamente desarrollado ni siquiera el lenguaje. Hay que empezar de cero. Obviamente que comparto con Armando Caro que es inevitable la función esta de la escuela en términos de maternaje. Pero, perdón, una presión. Yo digo, hablo de la educación, no de la escuela. Es decir, la educación es más que la escuela. Sí, es más, obviamente, sí, digo, la escuela por nivel inicial, que es a donde uno lo recibe, pero he de decirle que acá el rector de la Universidad Nacional, Víctor Claro, y Mónica Farfán, hicieron una puntuación y manifestaron su preocupación sobre el fracaso o deserción en la Universidad Nacional, aún con todos los incentivos que tienen desde el gobierno nacional. ¿Cómo? Pueden almorzar en la universidad por $1 y la comida está preparada por la carrera de nutrición, o sea que está absolutamente balanceada. Tienen pago el transporte desde la ciudad de Güemes o desde distintos lugares hasta la universidad y aún así hay deserción. Entonces, mi pregunta en relación a eso, la que yo les hice, hay que ver qué es lo que está antes de la universidad. Y hay que ver lo que está antes de la institución escolar. Y hay que ver qué está pasando con la inclusión familiar. Y cuando seguimos en esto de la inclusión familiar, llegamos a dos cuestiones sin resolver en donde, como una banda de Moebius, se tocan las puntas y uno encuentra que, en definitiva, la desinclusión laboral, el subsidio y el fomento fomento porque no es una ayuda para la madre, sino que fomentan una maternidad irresponsable, son también causas de los problemas que tiene la escuela, en donde hay una desresponsabilidad, porque ya vamos por muchas generaciones en donde alguien recibe una dádiva y cree que trabajar
Usted que fue ministro de Trabajo, o que tener un hijo es cuestión de ir a cobrar cuando termine el mes y que el hijo va a crecer y se va a constituir y que va a ser un problema de otro, una maternidad o lo que sea. Y ahí esto parece que no, pero una de las cuestiones que a mí más me preocupó en el departamento de Güemes es la trata de personas, que es una asignatura pendiente. ¿Quiénes son los que están más expuestos a este fenómeno? Precisamente, donde hay una vulnerabilidad afectiva, porque no hay una inclusión dentro de la familia, donde hay un fracaso escolar, donde hay un trabajo indecente, como prostituirse, y lo he visto, 13 años bajo el puente para llevarle el pan a su casa. Entonces, el primer camionero que se cruza es la fuente de alimentación, y cuando yo se lo manifesté al Poder Judicial, a la defensora de menores, que sigue siendo la misma, me dijo, bueno, pero tiene que hacer la denuncia. No, le digo, no van a denunciar, no están en condiciones de denunciar. Tiene que acercarse el Poder Judicial y defender al menor, porque es una menor de 13 años, que está en una situación complicada y que va a caer en una red de trata, que de hecho es lo que pasó en Güemes y fue descubierta por la policía de París, ni siquiera por la sudamericana, porque eran los consumidores finales de nuestros chicos. ¿Ustedes saben la cantidad de chicos que están circulando perdidos en las redes sociales? Eso no lo dicen los diarios. Yo lo invito al tribuno a que investigue un poco más el tema de trata. Los chicos nuestros desaparecen y todos los días hay episodios, hay autos que los meten adentro, que los obligan, ni siquiera los drogan. Los cazan como si fueran los esclavos del África. Sí, tiene que ver mucho también con lo que decías, Estela, en relación a esto de... tenemos la obligación de filtrar mucho la información esa, y por ahí también tenemos algunos inconvenientes en la publicación de este tema. Nos está costando bastante, y esto tengo que admitirlo desde el punto de vista de la responsabilidad como medio. Hay tanta información girando, sobre todo, ya que mencionás a Facebook, a Twitter, las redes sociales, no solamente estas, sino otras, tanta información dando vuelta. Hace unos días teníamos esta chica del Quebrachal, Marita Ruiz, también desaparecida, pero tremendo, ¿no? Había dejado huellas, encima había datos falsos en el medio, la chica no había viajado a Salta, había estado en Salta, pero después había viajado a Córdoba. Esto se fue dilucidando con el correr de las horas y la investigación, luego de la denuncia policial. Creo que ahí hay que discernir muy claramente lo que es la actuación de oficio, tanto de la policía como de los agentes judiciales, en este caso, como mencionabas también, los casos de la Defensoría del Menor, de lo que se puede publicar también en los medios, en virtud de este volumen tremendo de información. Y volvemos, mirá vos, a lo que hablábamos en el programa anterior, acerca de la cantidad de información y de datos que está dando vuelta por las redes sociales, y qué es lo que se filtra, qué es lo que se publica, qué es lo que sale como un hecho noticioso. La verdad que es muchísima la información. Para el caso me quedo con este último caso de Marita Ruiz, la chica del Quebrachal. Felizmente la chica estaba en Córdoba, la sospecha era que había caído en una red de trata, finalmente esto se descartó, apareció la chica, estaba en la casa de una señora. Pero todavía no se sabe. No se sabe a ciencia cierta cómo había llegado ahí, claro, por qué no había comunicado esta situación a la familia. Bueno, una cuestión bastante engorrosa, y que por ahí los medios tenemos esa limitación de publicar lo inmediato y no hacerse mucho eco de lo que está pasando en las redes sociales. Pero me parece fundamental que hayan podido publicar lo inmediato, porque es probable que la publicación de ustedes la haya salvado. Absolutamente. Porque si no publicaban nada, no la salvaban, pero hay que ver también la cantidad de gente que no tiene la oportunidad ni siquiera de que se publique, y yo he sido testigo de situaciones muy extrañas en donde la gente desapareció. Y desapareció precisamente en un lazo muy vulnerable, en donde la familia no se responsabiliza porque no puede, y porque hay una falta absoluta de inclusión de todo tipo, empezando por la familiar, siguiendo por la escolar y terminando por la laboral. Entonces, cuando yo digo que a la educación
y coincido en que tiene que ser en el sentido amplio de la educación, no se la puede abordar individualmente. Creo que las cosas peores que le está pasando a la sociedad actual es no garantizar la vida para los niños y para las generaciones que vienen, la vida misma, ¿eh? Porque un padre de familia que tiene que dejar a su hijo en el colegio y que se demora 10 minutos y dice, está en la puerta y no hay seguridad en la calle, vive súper angustiado y tiene ya una limitación muy grande, y eso le está pasando a la gente. O sea, en la conversación, si uno sale y ve qué está pasando con este tema, ya se ha perdido la confianza absoluta. Esto no es un imaginario ni una fantasía. Acá estuvo la gente del Juzgado Federal y coincide totalmente que tienen efectivos insuficientes, que necesitan del apoyo de la Policía Provincial. Es fundamental que Seguridad de la provincia colabore con la Justicia Federal, que tiene su caso, precisamente el caso de la trata de personas, los tienen ellos, y que haya una publicación y una cuestión un poco más abierta sobre, en realidad, qué es lo que pasa con todos estos chicos que han desaparecido, ¿eh? Y cómo se ponen barreras. Yo no puedo creer que haya un auto y todo el mundo diga, está en la Balcarce y tiene los vidrios ahumados y está todos los fines de semana, esperando que salga alguien que consume alcohol, que es alguien vulnerable, un adolescente que consume, que es la mayoría, porque se divierten así, y que desaparece y no vuelve más a su casa, ¿eh? Y después empiezan las amenazas, porque la red de trata se maneja con mucho dinero y hay 3 patas clarísimas: el que atrapa, el que transporta y el que consume, generalmente en otro país. Y eso existe en la Argentina, el consumo está instalado en la Argentina y fuera de la Argentina. Entonces, son medidas que hay que tomar con asignaturas pendientes, digo yo. Una pequeña aclaración, volviendo al tema de educación. El sistema de educación actualmente engaña a los salteños. Les hace creer que los niños están educados, pero no están educados. Si usted mira, por ejemplo, de cada 100 egresados de la Universidad de Salta, católica o estatal, hay 0 que provenga de la enseñanza pública. O sea, la enseñanza pública lo que hace es perpetuar la división y profundizar entre pobres y ricos. Es decir, aquellas familias solamente que pueden pagar educación privada pueden permitir que sus hijos terminen con un título universitario. O sea, la educación es un gran engaño. Entonces, cuando el responsable político se pregunta sobre educación, habla solamente, dice, es una contención. La escuela es un ámbito de contención. Claro. No es para estudiar, es para contener a los niños, para que no anden por la calle. Y incluso, igual tampoco como contención, fracasa. Entonces, tenemos que abordar este problema con mucha seriedad, porque está consolidando una Salta fragmentada, y eso es un peligro hacia el futuro. Una Salta donde no funciona a 2 velocidades, pero no que una va a 40 y otra va a 60, sino que una va a 40 y otra va a 400. Esa es la cuestión, ¿no? Una fractura que uno ve en relación a la distribución equitativa de la riqueza también. O sea, cada vez tenemos pobres más pobres y gente que acumula la riqueza y que son absolutamente inimputables. Más pobre y más ignorante. Mira, el otro día escuché a un experto que decía que los chicos de familias pobres tienen un universo de 200 palabras solamente. Un chico de familia más rica, más pudiente, tendrá 800 palabras, algo así era la explicación. Entonces, el hecho de que no haya palabras conduce a la violencia y además conduce al desaliento. He escuchado familias que dicen donde, así como, en fin, en época mía, la clase media, los pobres, todo el mundo tenía ilusiones de vivir y tenía un horizonte, ahora no tienen horizonte, no tienen esa ilusión de vivir. Es terrible lo que pasa en ese segmento de la sociedad. Y mientras, frente a eso, los poderes públicos, las organizaciones sociales, hablan de la educación en términos de cantidad. El número es vacío, Armando. Por eso, absolutamente. Tan vacío como el estudiante que sale sin haber podido... Como las notas. Claro, un debate absurdo. Son temas que son intrascendentes. O sea, no se mide la subjetividad y el trabajo que tuvo una escuela con un número. Sí. La verdad que son otras las pruebas que hay que hacer. Vos que sos inquieta, Estela,
que así que te relacionas con Nueva Zelanda, etcétera. Fíjate en Finlandia, cómo Finlandia, que era un país relativamente atrasado y pobre en los años 50, se colocó a la cabeza de Europa en materia de educación y en materia de innovación tecnológica. Ahí estoy leyendo un libro fantástico. Es decir, ¿por qué pueden hacer los finlandeses y no nosotros? Eso es lo que queda para el próximo programa. Está bien. Muchas gracias. A vos, Estela, Por la muchas gracias compañía. por la invitación. Muchas gracias. Y a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene.